perdonemos a nuestros enemigos incondicionalmente, es decir, aunque estos no quieran rectificar. Lógicamente, Dios no pretende dificultarnos el camino y siempre quiere lo mejor para nosotros. Él desea profundamente perdonarnos, pero su perdón no puede penetrar en nosotros si no modificamos nuestras disposiciones. Al negarnos a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, se endurece y se lo hace impenetrable al amor misericordioso del Padre. Dios respeta nuestra libertad, de eso no hay duda. Condiciona su intervención a nuestra libre apertura para recibir su ayuda. Y la llave que abre el corazón para que el perdón divino pueda entrar es el acto de perdonar libremente a quien nos ha ofendido. No solo alguna vez, airadamente, sino incluso de manera reiterativa. Porque tal vez no es tan difícil perdonar solo una gran ofensa, pero ¿cómo olvidar las provocaciones incesantes de la vida cotidiana? ¿Cómo perdonar de manera permanente a una suegra dominante, a un marido fastidioso, a una esposa regañona, a una hija egoísta o a un hijo mentiroso? A mi modo de ver, solo es posible conseguirlo recordando nuestra situación, comprendiendo el sentido de estas palabras en nuestras oraciones de cada noche. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo en estas condiciones podemos ser perdonados. Además, Jesús insistió muchas otras veces en la necesidad del perdón. Cuando Pedro le pregunta si hay que perdonar hasta 7 veces, le contesta que hasta 70 veces 7, indicando una respuesta que el perdón no tiene límites. Pidió perdonar a todos, incluso a los enemigos y a los que devuelven mal por bien. Para el cristiano, estas enseñanzas constituyen una razón poderosa a favor del perdón, pues están dictadas por el Maestro. Pero Jesús, que es el modelo a seguir para quien tiene fe en él, no solo predicó el perdón, sino que lo practicó innumerables veces. En su vida encontramos abundantes hechos en los que se pone de manifiesto su felicidad para perdonar, lo cual es probablemente la nota mejor que expresa el amor que hay en su corazón. Por ejemplo, mientras los escribas y fariseos acusan a una mujer sorprendida en adulterio, Jesús la perdona y le aconseja que no peque más. Cuando le llevan a un paralítico en una camilla para que lo cure, antes le perdona sus pecados. Cuando Pedro lo niega por 3 veces, a pesar de las advertencias, Jesús lo mira, lo hace reaccionar y no solamente le perdona, sino que le devuelve toda confianza, dejándole al frente de la iglesia. Y el momento culminante del perdón de Jesús tiene lugar en la cruz, cuando eleva su oración por aquellos que le están martirizando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues la consideración de que el pecado es una ofensa a Dios, que la ofensa adquiere dimensiones infinitas por ser Dios el ofendido, y a pesar de ello Dios perdona nuestros pecados. Cuando ponemos lo que está de nuestra parte, nos permite ver la desproporción tan grande que existe entre ese perdón divino y el perdón humano. Por eso resulta muy lógico el siguiente consejo. Esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te perdona Dios a ti. Te repito, esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te perdona Dios a ti. Vean qué hermoso. Y este más incluye el aspecto cuantitativo, es decir, las innumerables veces que hemos ofendido a Dios y Él ha estado dispuesto a perdonarnos. Por eso este argumento tiene valor perenne. Cualquiera que sea la magnitud de la ofensa que hayamos recibido y el número de veces que hemos sido agraviados. Y bueno, quizá nos preguntamos, ¿hasta dónde perdonar? Pues hay ofensas que parecerían imperdonables por su magnitud, por recaer en personas inocentes o por las consecuencias que de ellas se derivan. Humanamente,
humanamente hablando, no encontraríamos justificación suficiente para perdonarlas. Y es que el perdón no se puede entender en toda su dimensión y en todos los casos con esquemas solamente humanos. Solo desde la perspectiva de Dios podemos comprender que incluso lo que parece imperdonable puede ser perdonado, porque no hay límite ni medida en el perdón, especialmente en el divino. El hombre, si realmente desea perdonar, debe vincularse a Dios. Solo así se explica, por ejemplo, el testimonio de San Juan Pablo II, que sacudió a la humanidad cuando a los pocos días del atentado el 13 de mayo de 1981, en cuanto salió del hospital, visitó personalmente a su agresor, Ali Akka, lo abrazó y posteriormente comentó: le he hablado como se le habla a un hermano, que goza de mi confianza y al que he perdonado. Se me enchina a mí la piel, la verdad, nada más de imaginarme esa escena, y cuando me toca ver ahí en el internet alguna imagen cuando el Papa está platicando con aquel joven, porque es una confesión, cómo él es capaz de perdonar a aquel que quiso quitarle la vida. Híjole, ojalá que así fuéramos cada uno de nosotros. Esta universidad del perdón, pues es algo que tenemos que cursar todos, ¿sí? Día a día. Porque pues es una escuelita, ciertamente hay que educarnos, precisamente donde estamos tomando estos temas, pues es educar en el perdón, hay que educarnos para saber perdonar. Y bueno, pues esta universalidad del perdón incluye también aquellas ofensas que más nos cuestan perdonar, las que padecen las personas que nosotros más amamos. Emocionalmente experimentamos en estos casos que si perdonamos a quienes han cometido el abuso, estamos traicionando el efecto que sentimos hacia la persona ofendida. Pero una vez más será preciso el hecho de no dejarse llevar por el sentimiento y tratar de distinguir el afecto que sentimos hacia ese ser querido y la acción de perdonar. Y en la medida de nuestras posibilidades, procuraremos concretar el amor buscando el bien de ambas partes, de quien ha recibido la ofensa, y amamos naturalmente mediante la ayuda y el afecto que le convenga de quien ha cometido la ofensa a través del correctivo que le facilite rectificar su conducta. La ausencia de límites y medida en el perdón incluye también volver a perdonar cada vez que la ofensa se repite. La frase de Jesús, hasta 70 veces 7, tiene este sentido. Perdonar siempre significa que cada vez que se repite el perdón es como si fuera la primera vez, porque lo pasado ya no existe, porque todas las ofensas anteriores fueron anuladas y todas han sido borradas del corazón. Y bueno, algo que hay que tener en cuenta: no confundir el perdón con la codependencia. Es cierto que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Es una realidad que debemos perdonar todas las veces que somos ofendidos. Sin embargo, también debemos ser cautelosos y conscientes de la dignidad de nuestra persona, de la protección y la salvaguarda de nuestra integridad, así como de la protección y salvaguarda de la integridad de las personas que están a nuestro cuidado. Es importante cancelar una deuda moral, pero esto no significa que debamos exponernos a un peligro constante y latente. Cuando una persona agrede repetidamente de una manera violenta y física a nosotros o a personas que estén a nuestro lado, tal vez como efecto de alguna adicción padecida por el agresor, es importante cancelar la deuda moral para estar en paz con aquella persona y con Dios, así como con nosotros mismos, pero es preciso tomar precauciones y medidas que sean necesarias para nuestra protección, incluso si es necesario apartándonos del agresor y hasta rompiendo la relación con esa persona que pueda resultar peligrosa. Hay muchos casos, por ejemplo, en la vida conyugal, donde pues a veces se da más pues que el marido es golpeador, es agresivo, es violento y constantemente maltrata a su esposa,
que pues ella por amor está soportando todo, pero si su vida está en peligro, pues ella tiene que tomar una decisión y como dice aquí, pues alejarse de ese agresor porque pues en cualquier momento puede acabar con su vida. Entonces hay que tomar también ciertas precauciones. No debemos confundir el perdonar 70 veces 7 con una actitud de codependencia en la que dependemos para vivir como una adicción de una persona que nos agrede y nos pone en riesgo. Debemos recordar que Dios quiere que perdonemos en primer lugar por nuestro propio bien, para que no carguemos con ese peso de resentimiento que nubla nuestra paz interior y nuestra relación con otros y con Dios mismo. Al mismo tiempo, Dios quiere que se respete nuestra integridad. Una reflexión final. Si perdonas en nombre de Cristo, debes hacerlo como Él. Qué difícil, pero hay que intentarlo porque Cristo quiere perdonar y el hombre necesita ser perdonado y tú puedes dar ese perdón. No te canses de perdonar como Cristo, aunque falte mucho para igualar el modelo, no te canses y si además lo tratas de hacer como Él lo haría, 1000 veces. Necesitan tus hermanos sentir la mano de Cristo en el hombro, el beso de Dios en la frente, la mano que enjuga las lágrimas. Tú eres esa mano y ese beso de Dios. Intenta hacerlo como Dios. Si perdonas como Él, te perdonarán. Si enjugas las lágrimas con idéntica ternura, ellos te amarán. Si les besas en la herida purulenta, sanarán. Qué difícil, pero tienes que intentarlo, porque al principio aunque al principio, no te salga igual. Intenta hasta que seas de verdad ese Cristo en la tierra, ese Cristo que los hombres odian y que sin embargo necesitan más que el pan y el vino, el perdón. Te necesitan, no te escondas de ellos, aunque solo en el cielo te lo agradezcan. Tu corazón debe acostumbrarse a amar y hacerlo con gusto y con amor. Tu corazón debe aprender a perdonar mucho, a perdonar con amor. Si perdonas en nombre de Cristo, debes hacerlo como Él. Te dejo pues el testimonio del cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan. Dice que en 1975 Francisco Javier él fue nombrado por Pablo VI arzobispo de Ho Chi Minh en la antigua Saigón, pero el gobierno comunista definió su nombramiento como un complot y 3 meses después le encarceló. Durante 13 años estuvo encerrado en las cárceles vietnamitas. 9 de ellos los pasó régimen de aislamiento. Una vez liberado, fue obligado a lo que es abandonar Vietnam, a donde no ha podido regresar, ni siquiera para ver su anciana madre. Fue presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz de la Santa Sede. Pues ve qué bonita reflexión en ese sentido. Pues podemos nosotros también seguir el ejemplo, ¿verdad? de este hombre, ¿sí? Saber perdonar a nuestros agresores, independientemente el mal, el daño que ellos nos hayan hecho. Entonces, es hermoso el saber que sí se puede, ¿sí? Y obvio que hemos escuchado esa frase que querer es poder, pero más que querer poder es lanzarnos, el romper ese miedo y en ese sentido pues dar un paso a lo que pueda en ti darte pues la certeza de que has perdonado y sobre todo que pues te sientes en paz por ello, aunque el otro no haya aceptado tu perdón, pero tú te dispusiste a perdonar, que eso es pues lo más importante. Entonces, échale ganas, Dios contigo y sin duda encontrarás la paz que se necesita. Te dejo con este tema del grupo Son by Four que se titula Pueblo de Dios.